Bueno, mi nombre es Santiago Romé, soy profesor en la carrera de música popular, en la cátedra de producción y análisis musical en los primeros años. Y bueno, soy uno de los que hace ya bastante participamos en el armado, en la creación de la carrera, junto con un montón de compañeros y compañeras, y luego, y casi en paralelo a que se creó la carrera, empezamos a pensar instancias de apertura, de intercambio con otros y otras que no estuviesen necesariamente asociados o vinculados a la facultad o a la carrera misma, músicos, productores, musicólogos, digamos, gente afín al objeto de estudio y a construir este espacio que terminó siendo el Congreso, con una primera edición que hicimos en 2016, pero previo a eso, yo creo que ya en el año 2009 empezamos con lo que denominamos encuentros en ese momento. Encuentros que eran instancias de charlas y talleres, en principio, en paralelo a que abrimos la carrera, que fueron espacios que nos sirvieron mucho para compartir las inquietudes y las dudas que eran muchas en ese momento respecto de esto que se estaba haciendo, que era construir una propuesta académica que tenía pocos antecedentes en nuestro país. Existían, pero bueno, había pocos, con un perfil a su vez distinto, inclusive a los antecedentes que también existían acá en Argentina. Así que en esos encuentros, eso hicimos 3 años, 3 encuentros, invitamos a grandes referentes de la música, del pensamiento estético, inclusive también de la musicología, y luego empezamos a hacer las jornadas, ya una instancia un poco más formal, cuando empezamos a presentar proyectos de investigación formales, empezamos a insertarnos, digamos, en el desarrollo más académico formal de la investigación y demás en la universidad. Y arrancamos con las primeras jornadas, también durante no menos de 3 años hicimos las jornadas, y luego hicimos ese salto con ya 6, 7 años detrás de experiencia de hacer estos encuentros, eventos y demás. Tomamos la decisión de hacer esta propuesta del primer congreso, que en principio lo pensamos como algo muy, muy humilde y pequeño y demás, pero por la buena respuesta que tuvimos y las ganas de participar de colegas de distintos lugares del país y algunos de afuera inclusive, terminó siendo un evento mucho más importante del que nos habíamos imaginado a priori, ¿no? Y se transformó en ese primer congreso internacional, que tuvo una segunda edición en el 2018, dentro del cual a su vez empezamos a construir una red de estudios sobre música popular en universidades latinoamericanas, que para mí es una de las consecuencias más interesantes también del evento, que al día de hoy estamos trabajando y articulando con docentes, músicos, investigadores de música popular de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Colombia. La verdad que esa fue una de las consecuencias en alguna medida inesperadas, pero que se articuló a su vez, porque en el medio nos postulamos a unos programas de intercambio académico que ofreció el Ministerio de Educación en aquel momento, 2015, 2014, y nos seleccionaron el proyecto nuestro, y eso nos dio el pie para empezar un ciclo de intercambios de alumnos avanzados y de docentes con estas instituciones de Latinoamérica, con México también en su momento.
Y bueno, se nos abrió ahí un panorama muy inesperado y muy rico en el sentido de que había mucha avidez también en otros países, al igual que en el nuestro, para pensar esto de cómo hacer para enseñar la música popular en un contexto que a priori, por nuestra historia, la historia de la formación de la educación musical, perdón, institucional en la Argentina, le había sido muy adverso, ¿no? A las tradiciones populares. Así que terminó, digamos, ese caminito terminó en el Congreso, pero fue un camino que empezamos 6 o 7 años antes, ¿no? El Congreso de Música Popular lo pensamos como una instancia ecléctica en algún sentido. Nunca nos propusimos ni nos proponemos que fuese un ámbito con toda la formalidad y en alguna medida la rigurosidad, que por supuesto siempre es muy interesante, de tipo académica, sino que tuviese las instancias de ponencia formales, con moderación y con referato y demás, pero que también tuviese otro tipo de eventos y de actividades que se salieran de ese molde en alguna medida, porque entendemos que es un momento de intercambio, en alguna medida es una fiesta, es una excusa para el encuentro con el afuera, digo el afuera de la academia, de la institución, con los músicos, los referentes que no tienen una relación sistemática al menos con la institución y que nunca, en muchos casos, los invitamos, nunca habían sido invitados a un ámbito de formación de música superior, digamos, de nivel superior. Y también con el afuera en términos de las otras instituciones, colegas, compañeras de ruta, digamos, en la enseñanza de la música popular, ¿no? Avellaneda, Villa María, digamos, la Universidad del Litoral, de Argentina y de afuera, y estas otras instituciones que nombraba recién, con las que terminamos armando a partir del Congreso. En el primer Congreso firmamos el acta de creación de la REMPUL, que es la red de estudios sobre música popular en las universidades, y también es un congreso pensado para los alumnos, ¿no? Con los alumnos y alumnas y para ellos. En ese sentido, por ahí nos corremos un poco tal vez del formato más tradicional, ¿no? Que es estrictamente para investigadores o para docentes investigadores. De hecho, el congreso también lo hemos planteado como una excusa para que, por ejemplo, en el último los alumnos mostraran qué es lo que hacen, y se hicieron ciclos de pequeños conciertos en algunos rincones y pasillos de la facultad, protagonizados por alumnos de la carrera, con un poco la intención de que se pudiese ver en ese evento también las producciones que se hacen en el marco de las materias cotidianas, digamos, en las carreras. También con el hecho de que se armó un grupo, la fuerza que tuvo el Congreso, creo, y que tiene, es que hay un grupo de alumnos avanzados, hoy algunos ya están graduados, que armaron un cuerpo de voluntarios que le dio una potencia muy importante al Congreso, que contribuyó muchísimo en la organización, porque es un evento para el cual no hemos contado con fondos que nos permitan sostenerlo, ¿no? Con una estructura profesional que se la terminaron dando los alumnos avanzados, de cine, de música, con el registro, con las entrevistas. O sea, pudimos armar un gran equipo gracias también a esa participación, y los alumnos como también público de las actividades, ¿no? que estuvieron en prácticamente todas las actividades, además de protagonizar algunas como oyentes de otras y conociendo otras experiencias. Hicimos una mesa, por ejemplo, con referentes de las carreras que existen en nuestro país y con algunos de Brasil, de música popular, para que también los alumnos conocieran otras miradas, pudieran en alguna medida también comparar o darse cuenta tal vez cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas en la facultad, en el marco de la carrera, ¿no? En relación a la historia reciente, digamos, de la carrera del Congreso, que está muy, muy vinculado a la creación de la carrera, es importante señalar que tampoco nace de un repollo, digamos. Ha habido mucha en nuestra facultad, con la recuperación democrática, ¿no? En el 84 empieza a
a darse un proceso de apertura y en alguna medida la facultad empieza a discutir qué es lo que ocurrió durante la dictadura con digamos, quienes fueron mis docentes en gran medida y referencias, empiezan a dar el debate en relación a qué pasaba con las identidades populares, con las tradiciones populares. Eso es una historia que por lo menos empieza allí, ¿no? Gustavo Zamela fue uno de los grandes referentes músicos, digamos, un gran músico, un gran docente que empezó a su vez a hacer una práctica sistemática en el marco de nuestra institución y de otras, también de Buenos Aires, en relación a la enseñanza de la música popular, un gran instrumentista y gran docente, Susana Gorostidi, Marcela Mardones, Daniel Belinche, Andrea Catafo, bueno, muchísimas docentes y docentes que trabajaron y venían discutiendo esto desde el interior de las propuestas anteriores e inclusive con materias que eran materias optativas, periféricas, si se quiere, que trabajaban la música popular en las carreras tradicionales. Eso es lo que en alguna medida emerge en el año 2007. Empieza a emerger en el año 2004 con más fuerza. En el 2007 esto se da de la mano de un cambio que hubo fuerte en la conducción de la facultad en ese entonces, en el que algunos participamos, y de un cambio político muy grande en nuestro país, ¿no? Todo lo que significó la post-crisis, post-2001, que a todos nos movilizó completamente como estudiantes en ese entonces, y militantes también. Algunos de nosotros participábamos en el centro de estudiantes, cuando en paralelo asume Néstor Kirchner como presidente del país. Empiezan a darse una serie de debates que claramente nos atraviesan y nos permiten tener las condiciones a la par de el crecimiento que significó para la universidad pública ese momento, ¿no? Nos permitió saltar a una especie de abismo con alegría, para decirlo metafóricamente, porque sentíamos que había condiciones para que eso que en ese entonces no sabíamos bien lo que iba a ser, tuviese un desarrollo sólido y tuviese un respaldo institucional y presupuestario, ¿no? Porque cuando creamos la carrera no sabíamos si íbamos a tener ningún cargo, por ejemplo, para decir algo que parece insólito, pero que muchas veces se da de ese modo, ¿no? En procesos de este tipo, procesos institucionales, pero queríamos correr ese riesgo con todos los problemas que tenía la universidad pública y urgencias. Entendíamos que había una necesidad muy grande que a su vez estaba hasta estadísticamente comprobada, ¿no? Que una gran parte de la deserción de aquellas épocas, cuando yo estudié, tenía que ver con esto, y con grandes compañeros y referentes y compañeras que en muchos casos terminaban dejando porque la institución no tenía una propuesta de formación profunda y más allá de las experiencias que mencionaba antes de grandes docentes. Eran materias periféricas y muy poquitas, y no había un tronco de desarrollo y otros que a pesar de que no lo hubiera, igual siguieron estudiando y bueno, hoy son grandes referentes también, ¿no? de la música. Yo soy de la camada de Fede Arcegor, de Juan Quintero, de muchos músicos, ¿no? que son referencias hoy de la música popular a nivel nacional e internacional, ¿no? Pero bueno, se volvió una cosa evidente, ni bien abrimos la carrera y después se naturalizó el Congreso, pero hubo todo un proceso histórico muy largo detrás que fue construyendo las condiciones para que esto pudiera ser y pudiera darse en el marco de la academia. Siempre fuimos un poco, en los primeros pasos sufrimos mucha resistencia. Al día de hoy, por supuesto que no es para nada sencillo conseguir muchas veces recursos o la legitimación que tienen otras disciplinas en el medio académico de la investigación científica y demás, digo por volver al tema del Congreso como tema principal,
pero por otro lado hay un enorme... hubo en el momento, en el desarrollo de la carrera, desde el año 2008, que se empieza a implementar hasta hoy, podríamos decir, una enorme ebullición cultural, artística y un gran cambio de paradigma que dejó de ser un escandaloso, digamos, por hacer alguna síntesis, dejó de ser escandaloso el hecho de que se hagan algunas músicas, que se estudien, que se hagan en las aulas, que haya reflexión crítica sobre ellas también, y que haya tesis de grado y tal vez, bueno, ya hay de hecho también tesis de posgrado sobre temáticas que hacía 15 años eran imposibles de ser imaginadas, ¿no? Cuando abrimos, inclusive con grandes tradiciones musicales, que hoy ya están, por supuesto, más legitimadas, pero cuando abrimos la carrera y decíamos se va a estudiar el folclore, la música rioplatense, el tango, la cumbia también, el rock, había ahí ruidos, ¿no? Porque muchas de estas tradiciones no tenían experiencia sistemática y porque generaban como una suerte de prejuicio, había en algunos casos prejuicios de clase, en otros casos un poco esta idea de que no es una música que se estudia necesariamente, ¿no? La vieja frase de los abuelos que decían yo no sé música, pero sé de oído, sé tocar de oído, ¿no? Esa idea de que saber música era la lectoescritura y por ahí eran tremendos músicos, ¿no? Pero no se reconocían a sí mismos como tales porque venían de una tradición distinta, de una música que tiene una relación un poco más tensa con la lectoescritura, ¿no? Como es gran parte de la música popular. Así que bueno, ese fue el camino general y muchos de los que estudiamos en los 90, fines de los 90, en la facultad, intentábamos complementar nuestra mirada o saldar esa, no sé si decirle angustia de alguna medida, esa situación de un poco esquizofrénica de que la música que más nos gustaba y admirábamos no tenía tanto lugar o no tenía lugar directamente en los espacios troncales de las carreras tradicionales, ¿no? Y había poco evento, poca actividad extracurricular a su vez con esas músicas tampoco, por lo menos en el ámbito de la facultad, de la universidad. Y bueno, intentamos poner un poco patas para arriba eso y de a poco, entre muchos y muchas y con mucho esfuerzo y un contexto nacional muy, muy propicio para eso, lo pudimos lograr. Creo que todo ese recorrido en alguna medida se visibiliza o se cristaliza con esto que terminó siendo el Congreso. Este año nos tocaba el tercero y veníamos muy embalados organizándolo y por razones de la pandemia lo vamos a postergar para el año siguiente, pero bueno, hay mucho entusiasmo y creo que son cosas que contagian y que tienen derivaciones impensadas muchas veces, ¿no? De todo tipo, situaciones. Me acuerdo, por ejemplo, que hoy Mogileski es un docente de la facultad, de la carrera, que es un músico muy importante de nivel internacional, a partir de que vino a uno de estos eventos que habíamos, de los primeros encuentros que hicimos, vino a dar un taller, me acuerdo, sobre lenguaje, creo, improvisación. No conocía a nadie, ni la facultad ni la carrera, y ahí se enteró que había una carrera, le gustó mucho el perfil, se interesó, mantuvo un contacto con la institución y demás, y finalmente terminó, por suerte, dando clases también. Digo, por poner un ejemplo de tantos otros, ¿no? Alumnos, grupos, gente que nunca había venido. Hoy contaba la anécdota con Rally Barrio Nuevo, que es un músico indiscutible desde todo punto de vista del escenario, mayormente del folclore de nuestro país, pero músico contemporáneo, muy importante, que al principio tenía mucha resistencia de venir a uno de estos eventos porque las instituciones superiores muchas veces han sido muy, muy reticentes a las tradiciones populares y por lo tanto algunos de estos grandes personajes que hemos podido invitar en estos años no entendían la invitación o qué iban a hacer ellos allí o venían con una posición de mucho estrés y después se daban cuenta que estaban
en un contexto en donde lo que ellos hacían era admirado y en donde estaba naturalizado estudiarlo, ¿no? Bruno Arias, digamos, músicos que han tenido un recorrido muy importante en la producción, pero que no han surgido de instancias de formación institucionales, ¿no? Más bien lo contrario, o han tenido experiencias, algunos de ellos y de tantos otros que hemos invitado, un poco traumáticas o frustrantes en el marco de las instituciones, y luego han tenido carreras de lo más interesantes, ¿no?